Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces solo es cuestión de cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a otro episodio de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macle Villamonte, como verán, hoy día hemos cambiado un poquito de locación, pero lo ameritaba porque la invitada del día de hoy es una invitada internacional, yo siempre lo digo, es una inminencia en el mundo del desarrollo personal, en el mundo de la psicología, así que qué orgullo poder tenerla con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la temática, vamos a hablar acerca de las emociones, qué son las emociones, cómo identificarlas y sobre todo, cómo gestionarlas en momentos difíciles, esos momentos que la vida al final siempre nos pone, así que es importante estar preparados y tener herramientas para eso. Ahora sí, voy a pasar a presentar a mi invitada. Ella es Pilar Sordo, psicóloga, conferencista, está aquí en Perú y qué honor tenerla en Cuestión de Cuestionar. Linda. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme hablar de este tema que a mí particularmente me apasiona, que me tiene ocupada hace ya muchos años y que tiene que ver con el sentir, ¿no? Con lo que pasa con nuestras emociones y tan mal educadas que están por todos nuestros sistemas culturales. Así que un placer. Por supuesto que sí. Y ahora que dices el sentir, mi primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? La emoción es algo pasajero, transitorio, dura menos tiempo. El sentimiento ya involucra una decisión de sentir y prolongarla a través del tiempo. Ambas cosas parten desde el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y desde lo que tú piensas. En general, la secuencia en la gestión de emociones es primero pensar, después sentir, de ahí actuar y de ahí los resultados que tienes. Por lo tanto, si quieres cambiar la forma de sentir porque te incomoda o no te gusta, lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Las emociones se mueven muy determinadas por lo que el cuerpo dice. La angustia, vas a tener la opresión en el plexo solar, te va a faltar el aire, vas a suspirar. En la tristeza vas a tener ganas de llorar, probablemente un nudo en la garganta, a veces hasta dolor de cabeza si es que no lo logras sacar. En la risa en la alegría hay como una expansión que generalmente se expresa a través de la sonrisa. En la rabia va a depender de dónde se codifique, pero hay gente que siente la rabia en los puños de las manos, en las piernas, en el pecho también. Y cada persona va codificando las emociones de acuerdo a sus experiencias y a su historia de una forma diferente. Claro, y hablando de experiencia e historia, siento que las emociones las vivimos mucho también con cómo nos las dejaron sentir cuando éramos pequeños. Siento que, por ejemplo, en mi caso, me dejaban muchísimo sentir la alegría, era una emoción que estaba 100% permitida en mi casa, la tristeza tal vez un poquito menos, el enojo tal vez muchísimo menos, y así creo que hay cada historia, cada persona, que su entorno le permite más o menos sentir cada emoción. Siento también que hay emociones que son fáciles de identificar, como por ejemplo la alegría, creo que es la más fácil, podemos sentir fácilmente cuando estamos felices, la tristeza también, pero siento que muchas veces se confunden las emociones. Sobre todo creo que los hombres que tienen un reto un poco más grande, que históricamente les han permitido menos sentir, tal vez, o les han permitido sentir más algunas emociones que otras, pueden confundir mucho, por ejemplo, el miedo o la vergüenza, que son emociones también, con la ira. Uh-huh. Entonces, cuando tienen miedo, reaccionan con ira. Cuando tienen vergüenza de algo, reaccionan con ira. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar más fácilmente las emociones? A ver, yo generalmente trabajo con 4, que son la rabia, la tristeza, el miedo y la alegría. Y de esas 4, 3, o sea, las 4 en realidad, si soy más específica y más minuciosa, con las 4 tenemos problemas de expresión. Reírse demasiado es un signo de superficialidad. Si te ríes muy fuerte, tiendes a molestar al resto de la gente. Habría que reírse como tapándose la boca, digamos, porque mostrar demasiado la boca puede ser agraviante para muchos. La tristeza creo que es con la que peor nos llevamos porque venimos de un sistema que nos enseñó que la fortaleza era como el arte de aguantar y no el coraje de expresar, como es.
Entonces todos, por lo menos los de mi generación, aprendimos a llorar en los baños, encerrados, como solos, digamos, ¿no? Y siempre intentando tener esta asociación de fortaleza como con el aguante. El miedo es otra emoción que tampoco tiene demasiado permiso porque está asociada a la cobardía, son como pocos espacios que nos permitimos como sentir esa emoción. Y la rabia es una emoción muy generosa que aparece para proteger a las que el sistema judeocristiano prohibió, que son la tristeza y el miedo. Siempre detrás de alguien enojado hay alguien triste y asustado, siempre. Basta como escarbar un poquitito y va a aparecer eso. Entonces la rabia tiende, si bien tiene una función en sí misma, que es la protección frente al resto, tiende a aparecer para proteger aquellas emociones que fueron como prohibidas, digamos. Entonces, la identificación o es desde la sensación corporal o es del significado que yo le doy a lo que siento para poder atribuir con qué emoción me estoy encontrando. Uh-huh. O sea, digamos que tal vez nosotros mientras vamos identificando qué emociones estamos sintiendo, como lo decías al principio, tal vez incluso sentirlas en el cuerpo, empezar a ver nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo algo podría ayudarnos a descifrar qué emoción estamos sintiendo, pero no solo eso, sino que también cada emoción se expresa distinto en cada persona, entonces el autoconocimiento también sería algo muy importante para poder identificar qué emociones estamos sintiendo en cada momento. Y no solo el autoconocimiento es clave, pero no solo el autoconocimiento, yo creo que también hay que mirar como los patrones familiares, como qué hace tu papá con las emociones, si es que lo tienes, o tu mamá, o tu hermana, cómo se habla de emociones en la casa, cuánto se habla, cuánto se permite expresarlas, porque esos códigos de alguna manera te van a dar información de cuáles son tus desafíos como persona adulta, hacia dónde hay que trabajar. Si a ti, como me acabas de decir, no te enseñaron a expresar rabia, pero sí mucha alegría, probablemente vas a tener que aprender a enojarte a lo largo de la vida, digamos, que va a tener que ver con aprender a poner límites. Entonces, el cómo nos enseñaron o cómo se permitió o no la expresión de una determinada emoción te abre el camino de hacia dónde está tu puesto de aprendizaje. Claro. Creo que también, por ejemplo, me pasa que yo en este podcast hablo mucho de mi vida y yo no tengo ningún problema con contarla. En mi caso, mi papá es una persona que expresa muy bien la alegría, expresa muy bien el enojo, pero nunca expresa la tristeza. Entonces, tener una conversación íntima con él cuando tú le vas a contar algo muy emocional, siempre te va a poner una broma por delante. Claro. Y nunca vas a poder ir a la cascarita detrás nunca vas a poder como contarle realmente tu emoción, porque siempre pone la broma por delante, y si no está la broma, porque ya no se puede ir a la broma, se va a la ira. Entonces es un poco difícil para mí también como poder tener relaciones más cercanas con personas que no se permiten sentir, sobre todo porque yo he hecho un trabajo bastante fuerte conmigo, me he esforzado bastante como que en estos años en poder conocerme, en poder trabajar mis emociones. Yo soy una persona altamente sensible, identifiqué que era paz, y eso me ayudó a tener mejor manejo de mis emociones porque las sentía tan fuerte que decía, ok, no me puedo desbordar en mis emociones porque no me va a permitir tener mejores relaciones con las personas, que al final del día para mí eso es algo muy importante porque son las personas, para mí las personas que me rodean son las personas que me van a ayudar a darme cuenta de que hay algo que tengo que mejorar, son mi reflejo, son mi espejo. Entonces, si yo no tengo personas que me rodean con quienes tener relaciones verdaderas y cercanas y profundas, ¿cómo puedo yo también ir más a profundidad conmigo misma? Entonces, ¿cómo podemos, con personas que son cercanas a nosotros, poder comunicarnos con ellos cuando ellos no quieren mostrar su emoción? ¿Cómo podemos tener relaciones más cercanas con ese tipo de gente? Lo que pasa es que yo creo que en el caso puntual de lo que estás tan honestamente hablando, creo que tu papá tiene mucho miedo, miedo de ser él y de poder expresar probablemente lo que le pasa, y por eso se defiende a través de la ironía o a través de la rabia, digamos. La primera cosa es como aceptar que eso es así. Él verá qué hace con ese miedo. Tú se lo podrás incluso hasta decir. Capaz que escuchando el podcast ahora se entere, digamos. Pero él va a tener que hacerse responsable de ese temor a poder mostrar lo que a él le pasa con el dolor ajeno o con la tristeza de otro.
esa no es responsabilidad tuya. Tu responsabilidad es tu gestión y esa gestión pasa por tu honestidad contigo. Y esa honestidad contigo tiene que ver con que aprendas a expresar todo lo que te pasa, le gusta a quien le guste. Lo que sí creo que en el caso de la relación que me estás graficando con tu papá, creo que es súper importante evaluar el tema de expectativas. O sea, cuando tú le vayas a contar algo a tu papá, tienes que tener súper claro de que no vas a recibir lo que de alguna manera te gustaría recibir, a no ser que tu papá trabaje esa emoción y sí te lo pueda dar, en beneficio del primero antes de que te lo dé a ti. Pero yo creo que el tema de las expectativas también es súper importante, porque yo al final el procesamiento de las informaciones es súper individual. El otro generalmente no responde a lo que uno necesita, claro. Entonces, de ahí en adelante yo creo que lo que importa es que tú tengas la sensación de haberlo comunicado de buena forma y esperar que la gente que te rodea de alguna manera esté trabajando como en esa misma temática contigo. Sí, excelente. Al final tal vez mi trabajo les sirva también como de ayuda para que vean que se puede lograr. Lo que pasa es que yo creo que el testimonio es la mejor forma de convencer a otro. Creo que el argumento por sí solo nunca convence a nadie, lo único que genera es defensa, incluso hasta molestia, porque le estás diciendo justo lo que él sabe que le duele. Pero el testimonio silencioso, sin tratar de convencer ni pretender cambiar, es el que más funciona. Sí, 100%. Sin decir, mira lo que estoy haciendo, papá, tú también deberías. Exactamente. Claro. Simplemente que lo vea y diga, ¿qué ha hecho mi hija? Yo quiero hacer lo mismo. Así es. Otra cosa que también me topé investigando acerca de las emociones y que me gustó mucho es que hay mucha gente que cataloga las emociones como buenas o malas, positivas o negativas, y al final del día ninguna emoción es buena ni mala, sino que cada una viene a enseñarnos algo. Quisiera que me cuentes acerca de eso. ¿Qué viene a enseñarnos, por ejemplo, el miedo? ¿Qué viene a enseñarnos la rabia? ¿Qué viene a enseñarnos, no sé, la curiosidad, la alegría? La tristeza, que a mí es la emoción que más me gusta, siempre viene y aparece, por más que la evitemos, a enseñarnos que hay algo que cambiar. La tristeza siempre es una invitación al crecimiento personal, siempre. El miedo siempre es una invitación a la autoprotección, a poner tus propios límites y a aprender a cuidarte. La rabia también tiene que ver con la protección, pero como la rabia tiende, como te decía, a aparecer para proteger al miedo y a la tristeza, cuando yo experimento rabia es porque hay algo que tengo que empezar a buscar hacia adentro que generalmente me va a llevar a la tristeza o al miedo. Y la alegría nos viene a mostrar la expansión de la gratitud, fundamentalmente, ¿no? El tomar conciencia de que si puedo estar contenta, que no es lo mismo que estar feliz, que yo creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos a nivel cultural, pues yo puedo ser feliz y estar triste, porque la felicidad es paz, no es alegría. Cuando yo me conecto con la alegría me expando y por lo tanto adquiero conciencia de ciertas cosas que de otra manera sería muy difícil adquirir. Además, yo creo que es importante que se entienda que esas emociones no son permanentes en el tiempo, y si se hacen permanentes, o sea, si yo permanentemente todo el tiempo estoy contenta, hay algo que está mal, porque hay algo que estoy negando, y si estoy todo el tiempo triste, entonces a lo mejor tendré una depresión. Digamos, la permanencia de una emoción implica que hay algo que hay que sanar. Y eso es importante. Creo que hay que tener claro que las emociones son transitorias en nuestro estado afectivo. Me encanta eso porque siento que mucha gente tiene miedo a sentirse tristeza porque dice, ok, siento la tristeza, pero luego ¿cuándo la paro? O cómo, sí, se va a pasar sola. Claro, exacto, sí, claro. Pasa sola. Es como simplemente hay que atravesar la ola y dejar que la tristeza fluya en nuestro cuerpo, y es algo que tenemos que al final del día sacar de nosotros, y una vez que salga se va a ir. Así es. Y poco a poco vamos a ir dando espacio para otro tipo de emociones. Entonces, queda claro que todas estas emociones no son ni malas ni buenas, sino que cada una viene a enseñarnos algo, como decías, el miedo, o la rabia a poner límites, el enojo a poner límites, el miedo a protegernos. Pero ¿qué pasa con las personas que no expresan sus emociones? ¿Qué pasa por dentro con las personas que no se atreven a sentir? Se van a enfermar. Eso es lo más fácil de deducir. Se van a enfermar. El cuerpo va a traducir esa emoción en algún órgano que sea más frágil y que de alguna manera me refleje o me muestre todo lo que no dije.
yo siempre digo que el cuerpo habla lo que el cuerpo habla lo que la boca calla, digamos. Entonces, en la medida en que yo me contenga y no saque lo que siento, no llore cuando tenga que llorar, no me ría cuando tenga que reír, no agradezca cuando tenga que agradecer o qué sé yo, creo que a la larga el cuerpo físico va a manifestar esa contención durante tanto tiempo. Claro, se va guardando como una bolsita. Sí. Y a veces es como, esperamos a que revienta y todo lo que está a nuestro alrededor ¡pum!, explota. Es como una especie de tsunami. Sí, y luego volvemos a rellenarla y explotar y rellenarla y explotar, y qué feo vivir así, ¿no? Horrible. De atravesar cada emoción en cada además momento. Que es tremendamente agotador no decir lo que a uno le pasa, porque la contención que eso implica es muy intensa y por lo tanto cansa mucho. Siento también que hay un término, inteligencia emocional, que no logro entender bien. ¿Qué viene a ser la inteligencia emocional? ¿Es un buen manejo de emociones? ¿Es entender las emociones? ¿Es aprender a transitar las emociones? ¿Qué viene a ser inteligencia emocional al final del día? Creo que lo primero de la inteligencia emocional es darte cuenta de lo que sientes y después tener la posibilidad de transitarlas y de expresarlas de buena forma. Creo que eso es inteligencia emocional. Que hoy por lo demás es un concepto que está quedando agotado, porque a lo que vamos los seres humanos es a desarrollar otro tipo de inteligencia, que es la que yo creo que se va a quedar con nosotros, que es la inteligencia espiritual, que incluye las emociones, pero que necesariamente esas emociones tienen que llevarnos a un sentido de trascendencia, a un para qué haces lo que haces. Y hacia allá vamos, hacia configurar ese tipo de conceptualización. ¿Y tendría que ver con el control? ¿Las emociones se pueden controlar? ¿Está bien controlarlas o siempre tenemos que dejarlas sentir? Yo creo que depende del contexto en el que tú estás. Si estás en una reunión de gerencia y por alguna razón te dan ganas de llorar, probablemente no sea adecuado que llores ahí. Lo que tienes que registrar es que tienes llanto ahí y que tienes que sacarlo en algún momento, probablemente afuera de la reunión. Que eso no puede quedar ahí dando vueltas. Claro. Pero creo que a lo que deberíamos llegar los seres humanos es a poder expresar la emoción cuando de verdad nos pasa. Sí, 100%. Y es difícil, ¿no? Porque tenemos tanto miedo de que la gente nos vea vulnerables. Es algo difícil ser vulnerable. Claro, pero es que ahí hay un error en el concepto de vulnerabilidad, porque uno, cuando más fuerte es cuando es vulnerable, porque es como los edificios, los que se caen en los terremotos son los que no se mueven. Claro, y cuando más se mueven es porque es como lógico, está preparado y no se va a caer. Con las estructuras de personalidad pasa lo mismo, las estructuras rígidas se quiebran en pedazos. En cambio, las flexibles son las que pueden transitar todas las cosas que la vida les vaya a traer sin derrumbarse, digamos. Excelente. Entonces ya sabemos que tenemos que ser más flexibles con nuestras emociones. Así es. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que las tenemos que sentir, ya por ejemplo tenemos un poco más de noción de lo que son las emociones, que hay otras emociones aparte de alegría, de tristeza, de miedo. Pero ¿cómo hacemos para sentirlas? ¿Cómo hacemos para controlarlas, para gestionarlas? Es que yo no creo que haya que gestionarlas. Yo creo que hay que descubrirlas, preguntarte para qué llegaron a tu vida, agradecer que lleguen aunque no te gusten y empezar a ver qué es lo que te viene. Cuando tú ya descubres el significado de para qué una emoción llegó, de ahí para adelante el nudo se resuelve solo y no hay más que hacer. ¿Y hay alguna herramienta que alguien que tenga mucho miedo de sentir podría utilizar para darse el permiso de sentir? El que esté en silencio, que se escuche, que deje el ruido por un rato, que se vaya a caminar a la playa, que se escuche para poder sacar, que escriba. El escribir es un ejercicio maravilloso en la canalización de las emociones cuando no se pueden hablar, ya sea porque no sé, porque no puedo, porque no me enseñaron, da lo mismo, pero el escribir, el tener un cuaderno emocional es un tremendo ejercicio de sanación y de aprender a mirarme desde lo que escribí. Y en el caso, por ejemplo, de las cosas que suceden en el día a día, por ejemplo, hace un par de días estaba camino a mi casa y una señora había sacado su perro sin correa. Vino el perro corriendo hacia mí. Se veía que era un perro chiquito y que era como que de las primeras veces que lo habían sacado a la calle. Y cuando vino el perro corriendo a mí, me dio un montón de miedo porque dije, el perro me va a morder. Y lo primero, como reaccioné yo, y se notaba que la señora no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, encima estaba con su hijita. Yo tengo mucho respeto por los niños, tengo un sobrino que amo. Y lo primero que hice en ese momento, cuando se acercó el perro corriendo a mí,
me moría de miedo fue gritar una lisuraza y decirle, "Puta madre, ¿por qué no le pones correa a tu perro?" Y me desconocí, realmente me desconocí, dije, qué horrible, la señora evidentemente está experimentando con el perro, sí, podría haberle dicho, señora, debería haber sacado a su perro con correa, tenga más cuidado, sobre todo si tiene una niña aquí, pero la manera en la que reaccioné me hizo sentir tan avergonzada de mí misma. Yo decía, Macla, tú trabajas contigo todos los días, tienes tu podcast, le dices a la gente como que aprendan a controlar a gestionar sus emociones, a vivir sus emociones, esto, el otro, y de la nada reaccionas de esa manera. Me sentí muy avergonzada con mí misma. ¿Cómo hacemos con esas cosas que suceden en el día a día y nos agarran en frío? Porque yo supongo que, por ejemplo, si miramos para adentro, sabemos que hay cosas que tenemos que trabajar, nos armamos de herramientas, pero hay cosas que suceden que no tenemos idea. Una de mis mejores amigas hace poco, de la noche a la mañana, no sabía, acaba de perder a su abuelita, y fue algo que pasó de la noche a la mañana. La abuelita no estaba mal, estaba recontra bien, todo el mundo pensaba que la abuelita tenía para rato. Y de la noche a la mañana a la abuelita no estoy segura de qué le pasó y de un día a otro perdió la vida y acaba de perder a su abuelita. ¿Cómo hacemos para atravesar esas situaciones difíciles que no están como los dentro cálculos de nuestro radar? Claro, que suceden siempre. Bueno, bienvenido a la vida. Hola, Macla. Bienvenida a la vida. La vida es así. Me parece maravilloso que descubras que te puedes descontrolar y que puedes decirle a esa señora lo que se te ocurra porque te salió así, porque estabas asustada. Te das cuenta que la rabia siempre sale a proteger al miedo. Nada, yo siento que la vida es así, que justamente tiene cientos de miles de cosas imprevistas que te permiten evaluar que de un segundo a otro te puede cambiar la historia para siempre. Y ahí lo que hay que hacer es aceptar primero esa situación que acaba de ocurrir, verte en esa sombra que no te gustó verte y empezar a darte cuenta que esas partes están dentro de ti como están dentro de todos. Y en el caso de tu amiga es aprender a transitar el duelo, vivir el shock de la negación, de sentir que la abuela la va a ir a ver y va a estar donde estaba sentada o lo que sea, y empezar a transitar el duelo, que son 4 dimensiones o etapas que tiene que vivir, o sea, más que dimensiones que etapas, no son secuenciales, que es la etapa de shock, la etapa de rabia, la etapa de tristeza, y hasta que pueda aceptar que la abuela está y no está, digamos. Y así son los duelos. A veces son repentinos, otras veces son más esperados, entre comillas. Y creo que es la vida. Y creo que tratar de que la vida sea distinta o que no nos vayamos a asombrar por nuestras reacciones o por las reacciones de otros o por situaciones que escapan a nuestra capacidad de lógica, nos va a pasar todo el tiempo. Me encanta, me acabo de sentir recontrahumana. Y sí, exacto, eso es. Siento que tal vez me juzgué mucho sin mi duda. reacción. No quise decírtelo para no hacerte terapia en el podcast, pero... Dale. Me la ahorras, la de esta semana. No, mentira. Pero sí, me gusta eso de haberme sentido tan humana, porque siento que, sí, sobre todo las personas que a veces estamos hablando un poco más de esto, que tenemos un poco más de no sé, de información. De información, o que tenemos más acceso a que más personas nos puedan ver, nosotras mismas nos ponemos en un lugar en donde a veces... Absolutamente erróneo. Claro, que la gente espere alguna cosa de mí no quiere decir que yo necesariamente vaya a hacerlo de esa forma, porque soy humana y pueden salir las cosas distinto. Y sí, tal vez... Además eres muy chica. ¿Cuántos años tienes? 27. No, muy chica. Eres menor que mis 2 hijos. Yo tengo una hija de 28 y un hijo de 31. Te queda mucho todavía para ir modulando, aprendiendo, descubriendo. Y creo que abrirse a esa posibilidad de aprendizaje es extraordinario. Qué maravilla tener a los 27 la conciencia que tienes, el espacio que tienes, pero que la gente entienda que la señorita aquí es imperfecta y que las expectativas que ustedes tienen no son necesariamente lo que ella va a hacer el día de mañana, digamos. O sea, creo que eso es problema del resto. Sí, aquí estamos, en ese camino. Sí, así es. Excelente. Por último, quisiera como... que si es que puedes, si es que te gustaría, que nos compartas algún momento en donde tuviste igual tú que sentir algún tipo de emoción que no te haya gustado y qué fue lo que aprendiste después de vivir esa emoción.
Tengo miles de historias. Tenemos tiempo. ¿Alguna contable? No, todas son contables. No tengo secretos tampoco. No, yo creo que la más fuerte de todas fue cuando me dijeron a mí y a mi pareja, que fue el amor de mi vida, que tenía cáncer terminal. Y que según los doctores iba a durar 4 meses. Al final fueron 9. Y todo el proceso desde ese diagnóstico hasta que se fue 100% emocional. Fueron 9 meses de renunciar a todo. Yo dejé de trabajar, me dediqué solo a acompañarlo, a estar con él, a solo estar. Y fueron puras emociones. Todo el tiempo era pura emoción, entre alegría profunda, porque en el fondo yo sentía ahí que tenía que tomar como una decisión si iba a vivir esto como una especie de condena a muerte, entonces cada día que despertara muere un día menos, o como un regalo y cada día que despertara era un regalo y un día más. Y conscientemente tomé la decisión de vivirlo como si fuera un regalo, y creo que la gran mayoría de los 9 meses lo viví así, obviamente no todos. Y creo que esa decisión de decir esto lo voy a vivir como un aprendizaje, como una oportunidad, voy a descubrir qué me trae esto a mi vida, que me la cambió para siempre, además, esa experiencia, me llevó a un sinfín de emociones que todavía recuerdo con mucha ternura. Él se fue en mis brazos y la verdad que no... Hoy día tengo súper claro que todo lo que experimenté, todo lo que viví, todo lo que expresé, lo que hice, lo que di, lo que entregué, tenía mucho sentido. Yo hoy día puedo incluso pensar que yo llegué a su vida para acompañarlo a morir, digamos, que esa fue mi misión. Y él tenía la misión de transformarme la vida mía. Creo que esa es como la experiencia más fuerte que puedo transmitirte. Y, perdón, yo me pongo a llorar muy rápido. No, pero... me parece... No pidas perdón. Sí, no le estás educando. Acaba de no entender nada la señorita en cuestión, que no le llevo todo el podcast diciendo que las emociones hay que sacarlas y cuando ella se emociona pide disculpas. O sea, no le hagan caso. Acabo de perder toda mi credibilidad en el internet. 100%, no entiende nada. Necesita como 15 podcasts conmigo más. Ahí vamos, seguiremos yendo a terapia para mejorar. No pidas perdón, si es súper simple, no hay para qué ir a terapia. Siéntete orgullosa de haberte emocionado con lo que te conté. Excelente. Lo que despertó en mí cuando hablabas de eso es... Las emociones al final podrían ser también un poco, no todas, porque creo que a veces las emociones simplemente llegan según las cosas que nos pasan en la vida, que nos agarran de improviso, pero las emociones también podrían ser un reflejo de nuestras elecciones. Tú dices, tú elegiste mirarlo desde el lado positivo, tú elegiste escoger o decir, ok, como vamos a vivir esto de la manera chévere, vamos a vivir como que el día a día y vamos a estar presentes. Él me lo hizo fácil también. Seguro era una excelente persona, pero las emociones también podrían venir acompañadas de nuestras propias elecciones. Sí, claro que sí. O sea, la elección te determina, la elección viene desde un pensamiento, entonces ahí se da la secuencia que yo te decía. Yo al elegir pensé determinada forma de vivir la situación, eso me hizo sentir de una determinada manera y eso me hizo hacer lo que hice. Claro que la emoción necesariamente va a ir acompañada de elecciones. Siempre detrás de una emoción hay una elección. Siempre. Sí, las emociones son nuestras maestras. Y sí. Insistentes, porque si no las sentimos, se aparecen de otra manera. Sí, y además las emociones te muestran pensamientos que seguramente también hay que cambiar. Entonces, para cuestionar creencias necesitamos sentir primero y de ahí decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y ahí aparece el pensamiento o la creencia o el mandato. Y por lo tanto estás invitada a cambiarla. Excelente. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Gracias por haberte abierto por aquí con nosotros. Creo que lo que has dicho al final es súper importante. De hecho, mi podcast se llama Cuestión de Cuestionar y parto de la idea de que para ser mejores personas tenemos que cuestionarnos todo en la vida. Así es. Nuestras emociones, nuestras decisiones, si es que estamos en el lugar correcto, a dónde queremos ir. Todo viene de preguntarnos cosas y de cuestionarnos para dejar de vivir la vida en piloto automático que mucha gente tiene. Así es. Así que creo que lo último que has dicho resume un poquito también lo de las emociones, combinándolo con lo de mi podcast. Así que muchísimas gracias por tu tiempo hoy. No, gracias. Gracias a ustedes. Un beso gigante
a todos y a todas y nada, a seguir creciendo, que para eso estamos acá. Sí, me gustaría también, por favor, que le digas a la gente de tu libro, dónde lo pueden encontrar. Has estado aquí en Perú dando conferencias y charlas. Mi libro, el más reciente, el 13, número 13 del libro, no puedo creer que haya escrito 13 libros, se llama Del amor propio al amor al otro. Lo pueden encontrar en cualquier librería, ya está en todas las librerías y en las plataformas digitales de Planeta, que es la editorial. Y nada, acompáñenme, no me sigan, odio la palabra seguidor. Creo que es el gran problema de las redes, que la gente cree que va más adelante de otra. Solo acompáñenme en las redes, en Instagram y en Facebook y en YouTube, en todas soy Pilar Sordo Oficial. Twitter no tengo, los Twitter que hay míos son todos falsos, porque hay gente que no tiene nada que hacer y le encanta suplantar identidades de otras personas, es una especie de vocación extraña. Así que acompáñenme en las redes, ahí siempre estoy contando todas mis locuras y mis caminatas por el mundo, así que feliz de poder sumar tu comunidad a la mía. Excelente, gracias Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a la gente que ha estado conectada por aquí con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo, ya saben, acompáñennos en YouTube, acompáñennos en Spotify y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.